En estos días se dieron a conocer algunos datos de la evolución de la economía a nivel mundial y son dramáticos, son impactantes. La verdad que siempre lo repito y por ahí puede cansar y algunos prefieren mirar otro canal, pero somos contemporáneos a la peor crisis económica, social, de todo lo que estamos viviendo en el mundo. Algunos quieren hacer la comparación con 1930, incluso al comienzo yo de esta pandemia también hablaba de 1930. La verdad que esta crisis ya la superó. Y entonces es difícil encontrar en la era moderna una crisis de tal magnitud por la velocidad y por la magnitud de la caída. Solamente unos numeritos, y sé que a algunos los abruma, pero simplemente para que tomen en referencia el Producto Interno Bruto, o sea, la generación de riquezas, de bienes y servicios que tiene una economía en Estados Unidos, que es la potencia mundial número uno, que ahí ya está cabeza a cabeza China, pero sigue siendo Estados Unidos. ¿Saben cuánto se derrumbó en el segundo trimestre respecto al mismo trimestre del año pasado? O sea, segundo trimestre 2020 respecto al segundo trimestre 2019. Bajó el impresionante 32,9%, un tercio menos de producción de bienes y servicios para la potencia número uno. Digo, son números que no es imposible encontrar. Se habla, dice, es la caída más importante en los últimos 70 años. Sí, claro, antes de 70 años no había registros de este tipo de evolución del Producto Interno Bruto. Y no solamente en Estados Unidos, en la zona del euro, todos los países del euro en promedio bajaron un 12,1%, España el 18,5%, Portugal el 14,1%, bueno, no los voy a abrumar, pero todos con dos dígitos: Francia, Italia, Bélgica, Austria, y la potencia europea, Alemania, el 10,1%. Estos números, estas cifras, reflejan una sola cosa, que es la pandemia la que está provocando un desastre económico y social. La pandemia, o sea, es el coronavirus, o sea, es el virus. Después hay medidas precisamente para enfrentar esa pandemia. Y esas medidas, bueno, generan costos, es obvio, pero esos costos están en función a lo que implica la pandemia. Incluso los que quieren con una economía, o mejor dicho, una sociedad abierta, digamos, esa falsa idea reaccionaria diciendo, bueno, que tengan más libertad. Bueno, te das cuenta qué es lo que pasa en Estados Unidos. Tiene número uno en contagios, número uno en cantidad de muertos, y la economía, un tercio de la economía destruyéndose. Por eso, la verdad, a veces es muy es provocador, y yo creo que tiene una carga de violencia simbólica muy, muy fuerte. Ya no solo, la verdad, si Macri viaja a París, entre comillas, en un tono, digamos, lo más diplomático y pulcro posible, diciendo que se caga en todo, sino que me parece que ahí, cuando desembarca en París diciendo, bueno, acá es que se vive en libertad y en respeto y en ética, la verdad es una burla y es un castigo para quienes la verdad lo están padeciendo. Pero quiero volver a ese falso dilema que ya a esta altura debiera ya estar archivado entre salud y economía, y que lo que se requiere son políticas en paralelo, tanto para la atención de la pandemia como para la atención de la economía. Y me parece que esos son los aspectos fundamentales, y tratar de eludir esos análisis económicos que la verdad
ya tengo una nueva categoría para algunos economistas y algunos análisis, son los terraplanistas económicos, ¿no? Porque la verdad llevan a análisis absurdos, a desvaríos, y que confunden el análisis. Estamos viviendo una crisis, como les dije antes, inédita. La debacle es inédita, con una caída vertical de la economía, de la actividad económica global, y como les decía, no hay registro moderno de semejante derrumbe, y te salen con delirios que únicamente agudizan la confusión, pero fundamentalmente la angustia social que se vive precisamente por transitar esta pandemia. Entonces, la exigencia tiene que ser para políticas sociales, y me parece que, y políticas sanitarias, que hay un discurso sostenido y firme vinculado a tratar de generar una red para amortiguar los costos, y estos costos se miden en contagios y fundamentalmente en muertes, pero a la vez también tiene que haber una exigencia y mensajes también contundentes vinculados con la protección económica, precisamente para tratar de tener una mejor política sanitaria. ¿Qué significa esto? Con la mejor política sanitaria hoy es el aislamiento social y es la del cuidado personal, pero el Estado tiene que ordenar ese cuidado, no dejarlo a merced del mercado, que es la economía, o a esa responsabilidad individual. Yo sé que es controvertido lo que planteo, pero la verdad que es la forma de encarar esta crisis. Alfred. Sí, Julito. No, ahí se está hablando mucho acerca del plan económico, la presentación de un plan económico. Como vos decías, seguramente debe ser muy difícil, pero justamente el plan lo que prevé es un proyecto a futuro, donde uno trabaja con previsibilidad, digamos. Esta pandemia que vino a romper todo lo que tiene que ver con el futuro y con lo previsible, ¿vos ves que es posible intentar un plan económico? Para mí el mejor plan económico es atender el plan de la emergencia. ¿Y qué soy? ¿Por qué digo esto? Porque vos lo que necesitas es preservar el tejido productivo, económico y social. Y para eso lo tenés que hacer ahora. Entonces uno tiene que plantear horizontes. ¿Cuál es el horizonte que plantea el gobierno? Y en última instancia lo que uno puede aspirar es decir, bueno, construir una sociedad mejor, que haya menos desigualdad, mejorar la equidad, impulsar un plan de desarrollo, generar empleo, que haya mayor actividad económica. Bueno, esos son los objetivos generales. Me parece que eso tiene que estar firme. Ahora bien, pero para alcanzar esos objetivos generales, primero tenés que controlar el tema de sanitario, porque la verdad los trabajadores vivos trabajan, los muertos no. Entonces, y segundo, digamos, los trabajadores y las empresas pueden desarrollar su actividad si están en funcionamiento. Si no, se resulta mucho más difícil después la salida de la crisis, porque si vos destruís ese capital, y tanto capital productivo, capital humano, cuando querés salir no lo tenés. Entonces te lleva muchísimo más tiempo salir de la pospandemia. Por eso yo siempre digo que la pospandemia es hoy, en el sentido de que tenés que construir, mejor dicho, proteger la actividad económica, la red, mejor dicho, el tejido productivo, económico y social, para poder salir mejor de la crisis, porque se está viviendo una emergencia que no se sabe cuándo va a terminar, digamos, no se sabe cuando se consiga la vacuna, digamos, uno lo puede vislumbrar a medir simplemente por expectativa y por lo que cada uno de nosotros leemos, que está próxima la vacuna. Entonces, cuando esté la vacuna, recién ahí va a empezar ese sendero de recuperación. Pero la verdad es que tampoco va a ser mágico, ¿eh? Nadie tiene, digamos,
no hay recuperación mágica. Más aún cuando hay toda una transformación a nivel mundial, que la verdad que sería para otra columna, pero el tema de cómo está virando el eje económico central a nivel mundial hacia Asia, hace que, bueno, Occidente, donde Argentina es parte, tenga un rol que por lo pronto va a estar más complicado. Pero simplemente es para puntualizar. No es salud o economía, es salud y economía, y los últimos datos que se conocieron a nivel global muestra claramente que el derrumbe de la actividad económica es general, y por consiguiente la necesidad de tener políticas de contención y de emergencia para amortiguar los ineludibles costos de la pandemia. Bueno, siguen las negociaciones de la deuda, pero yo quiero hacerlo un contexto más amplio para tratar de entender qué es lo que está pasando en esta negociación con BlackRock, qué es lo que está pasando en la deuda a nivel mundial. Durante esta crisis, durante esta pandemia, los estados e incluso también grandes empresas han emitido muchísima deuda, precisamente para tratar de sostener la actividad o tratar de amortiguar los costos de la pandemia. Entonces ya estaba en niveles elevadísimos. Al comienzo yo de la pandemia escribí, incluso también comenté acá, sobre los niveles de deuda global y sobre los riesgos de un default global, o sea, de una cesación de pagos global. Bueno, ese monto global de pasivos, de deuda soberana de los países y de las corporaciones alcanzó un máximo histórico de 258 billones de dólares, con B larga, billones de dólares, 258 billones de dólares. Obviamente que es insostenible esos niveles de endeudamiento. Hoy el endeudamiento, que también fue récord en este segundo trimestre del año, vino a dar cuenta de la crisis y de atender precisamente la crisis con esas políticas expansivas, tanto del gasto público como de la emisión monetaria. Pero lo que quiero remarcar es que en ese periodo también hubo muchas quiebras y muchos bonos corporativos que no pudieron ser pagados a nivel global, cerca de 94.000 millones de dólares. ¿Por qué es este antecedente? ¿Por qué yo les menciono esta cuestión vinculado con la deuda global? Por cómo es la negociación que se está teniendo en Argentina con los fondos acreedores liderados por BlackRock. Que el caso argentino para esos fondos pasó a ser testigo y referencia para todas las otras renegociaciones que están en carpeta, entre 30 a 40 renegociaciones, tanto de países como también de grandes corporaciones. Entonces, ¿qué es lo que se define en términos financieros, en términos legales, en el acuerdo con la Argentina? Va a ser el antecedente para el resto de las negociaciones. Incluso muchos de los voceros de los acreedores en Argentina ponían el ejemplo de Ecuador, que también está renegociando la deuda, como el caso de decir, bueno, qué rápido que negocian y no se quedan en pequeños detalles. Yo simplemente como información les quiero dar que todavía no se cerró. No se cerró el caso de Ecuador precisamente porque los fondos acreedores están pidiendo más y más y más. Y esto es un punto esencial, para tratar de entender el marco de negociación y tampoco desesperarse, y esto es la clave frente a los acreedores. ¿Por qué? Porque la verdad es que la Argentina no es el único caso, hay decenas de casos que están pendientes, que hay una situación muy crítica vinculado con lo financiero, y en última instancia quienes van a tener mayor problema si la Argentina ingresa en default y después otros países también y bonos corporativos van a ser los fondos acreedores y en última instancia los inversores de esos fondos acreedores. O sea que quienes presionan
tendrían que estar presionando más a los fondos acreedores que al país deudor. Y para dar vuelta a una de las preguntas que surgió, que se publicó, mejor dicho, si Argentina va a ir a un default por apenas una diferencia de $3, yo diría al revés. Los fondos acreedores van a registrar pérdidas extraordinarias y generar una situación de estrés a sus inversores por apenas $3. Bueno, dicho esto, de esta forma, se invierte el sentido de, entre comillas, culpabilidad, porque en última instancia la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández ha realizado un esfuerzo monumental para tratar de llegar a un acuerdo y no directamente en diciembre tirar todo a los acreedores y a los bonos al default, que hubiese sido una pérdida muchísimo mayor para BlackRock. Y para cerrar, en esta instancia claramente es una decisión política para cerrar el acuerdo, y la decisión política no es del gobierno argentino, sino que la decisión política es de la Casa Blanca, de la administración Trump, que tiene estrechos vínculos con BlackRock para dar finalmente cierre, rúbrica al acuerdo con la Argentina, en el cual, vuelvo a repetir, la Argentina hizo un esfuerzo muy, muy importante para llegar a un acuerdo de buena fe.